Existen familias que aseguran que generación tras generación heredan algo más que un simple apellido, una conexión con el más allá, un alma que nunca se fue del todo, una presencia que aparece solo en momentos específicos, no como un ataque o como una amenaza, sino con un aviso. En algunas familias de tradición irlandesa se cree que esta presencia anuncia una noticia que nadie quiere recibir. ¿Será un guardián familiar o un ancestro olvidado? ¿O tal vez un alma condenada a cargar con la noticia que ninguna familia quiere recibir? Descubre el testimonio de esta familia irlandesa aquí en Relatos del Monje Urbano. En los capítulos anteriores hemos hablado de almas que se manifiestan, pero no como para asustar o para hacer daño, sino más bien porque como que tienen algo pendiente. Y hemos visto que estas presencias a veces están ligadas a lugares o a momentos específicos, y en algunos casos a familias enteras. La historia que vamos a escuchar hoy es distinta a las anteriores porque no ocurre en un convento o en un hospital o ni siquiera en el lecho de muerte de alguien. Ocurre dentro de una familia irlandesa que asegura haber heredado generación tras generación una presencia que aparece solo cuando la muerte está cerca. Esta historia es de uno de nuestros seguidores que prefiere mantenerse en el anonimato. Nos envió un comentario, un correo donde comenta inquietante todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre las almas y cómo estas manifestaciones de espíritus tienen una misión. Entonces escuchemos con atención porque esta historia no trata solo de lo que se aparece, sino de lo que se puede heredar. Bueno, en lo que nos escribió dice lo siguiente, les voy a leer tal como nos lo mandó. Dice: hola, les voy a contar algo increíble que me pasó. Desde esa noche dejé de volver a la finca de mi familia. No porque tenga miedo exactamente, sino porque hay lugares que una vez que te dicen algo, ya no vuelven a ser los mismos. La casa sigue ahí, el bosque también, pero ya no puedo entrar como entraba antes. Nunca pensé escribir esto. Durante años preferí guardarlo porque cada vez que lo contaba a alguien, encontraban una explicación rápida o me miraban como si estuviera exagerando o completamente loco. Pero lo que pasó no se siente como una historia para discutir, se siente como algo que simplemente ocurrió, nos guste o no. Todo pasó varios años antes, a finales de ese año, durante las fiestas. Yo llevaba mucho tiempo sin volver a Irlanda. Me mudé a América cuando era joven y esa fue la primera vez que regresé, llevando conmigo a mi esposa y a mi hija, que entonces tenía 6 años. Íbamos a quedarnos unos días en la finca familiar, una construcción antigua que siempre describimos como un mini castillo, muros de piedra, vigas de madera oscura y habitaciones que parecen haber sido pensadas para otra época. Detrás de la casa están las ruinas del castillo original. Algún día decíamos, bueno, tal vez lo restauraremos. Aún se distinguen los restos de una pequeña capilla y un cementerio familiar muy viejo, ya casi devorado por el bosque. Yo crecí jugando ahí, así que nunca lo vi como algo extraño. Era solo parte del paisaje, o eso creía. Dentro de la casa hay muchos cuadros antiguos, retratos, escenas religiosas, paisajes. Uno de ellos siempre me incomodó desde niño, aunque nunca supe explicar por qué. Era el retrato de una mujer que estaba sentada en el bosque, al lado de un río, vestida de negro, con el cabello largo y blanco con un peine en la mano. No parecía agresiva, al contrario, parecía muy triste. Mi abuela solía decirme que era como una hada del bosque. Yo siempre lo tomé como folclore, una de esas historias que se repiten sin que nadie las cuestione. La primera noche ocurrió algo que nos sacó de golpe de la normalidad. Me desperté sobresaltado y casi me da un infarto al ver que mi hija de pie junto a la cama, mirándonos fijamente,
No lloraba, no parecía asustada, solo estaba ahí completamente despierta e inmóvil. Y nos dijo con absoluta calma: «Papi, creo que hay una señora fuera de mi ventana». Y luego añadió algo que no se me ha olvidado desde entonces: «Parece que está triste». Obviamente nos levantamos de inmediato pensando que alguien se había metido a la propiedad. Fuimos a su habitación y miramos hacia el bosque y no había nada, solo árboles, oscuridad y una niebla espesa que apenas dejaba ver unos metros. Pensamos que había sido un sueño o el efecto del viaje y el lugar. Bueno, la acostamos de nuevo y tratamos de dormir, aunque ya no concilié el sueño igual. A la mañana siguiente, durante el desayuno, con toda la familia, comentamos lo ocurrido, casi riéndonos. Dijimos que seguramente había sido su imaginación. Mi hija nos escuchaba en silencio. De pronto señaló la pared y dijo: «No, es esa señora, la del cuadro, se está peinando para calmarse». Se refería exactamente al retrato de la mujer del bosque. Mi abuela se quedó completamente inmóvil. Luego reaccionó y dijo que seguramente la niña había visto el cuadro y se había quedado con esa imagen en sueños. Cambió de tema de inmediato, pero se le notaba nerviosa. Habló de cualquier otra cosa. Fue evidente que algo la había alterado, pero ya no insistimos. Esa noche ocurrió algo que ya no se pudo explicar con ligereza. Todos despertamos al mismo tiempo por un sonido que no venía dentro de la casa. Era una mujer llorando afuera, lejos de la ventana, pero cerca del bosque. No era un ruido extraño, era un llanto real muy profundo, como si alguien estuviera sufriendo de verdad. Me asomé por la ventana mientras mi esposa, medio dormida, se incorporaba en la cama. Y ahí estaba, a lo lejos, entre la niebla, se distinguía como una sombra, la forma de una mujer vestida de negro, de pie. Al principio su llanto era bajo y casi un sollozo, pero poco a poco el sonido cambió. Se volvió más agudo, más fuerte, más insoportable. Sentí cómo se me tensaba el pecho. Su rostro empezó a cambiar. Ya no se veía hermosa ni humana. Era una expresión de dolor tan intensa que me costó sostenerle la mirada. Cuando gritó, fue tan fuerte que todos nos tapamos los oídos. No fue solo un sonido, fue una sensación física, como si algo invisible nos presionara el pecho, como si el aire vibrara dentro del cuerpo. Me costaba respirar. Sentí un mareo breve, como si el mundo se cerrara por un instante. Cuando el ruido terminó, quité las manos de mis oídos y volví a mirar por la ventana. No había nada. La mujer había desaparecido. Mi esposa se acercó y confirmó que no había nadie, ni en el jardín ni cerca del bosque. Salimos al pasillo y nos dimos cuenta de que no éramos los únicos despiertos. Toda la familia estaba fuera de sus cuartos. Todos habían escuchado el ruido. Fue entonces cuando mi abuela habló. Dijo que esto siempre había pasado en la familia. Lo que presenciamos no era un fantasma cualquiera, era el fantasma que heredamos en la familia. Nos dijo que esto le sucede a algunas familias irlandesas y que se le llama Banshee. También que probablemente era un ancestro antiguo, alguien que murió hace siglos y que al ser olvidada solo podía manifestarse de esa forma. Nos explicó que siempre anunciaba la muerte de alguien de la familia, que por eso se lamentaba, que había sido condenada a cargar con esa noticia generación tras generación, anunciando el fallecimiento de cada uno de los miembros del linaje. Luego agregó algo que me heló por completo, que la última vez que la había escuchado fue cuando murió su madre, cuando ella era joven. En su caso nunca la vio, solo la escuchó y dijo que mi hija y yo éramos de los pocos que la habíamos visto. Entonces mencionó el cuadro. Nos dijo que había sido pintado por su hermano cuando era joven, que él decía haber soñado con esa mujer durante años, que incluso había dicho una vez que algún día la vería de verdad. Yo intenté buscar explicaciones lógicas ante lo que había vivido. Pensé en los ruidos del bosque, lo que hacen los animales, el viento, la sugestión del lugar. Estaba convencido que sucedió todo en ese extraño momento en el que uno está despierto, pero la mente sigue atrapada en el mundo de los sueños. Le dije que esas cosas eran mitos antiguos, que ya no tenían sentido. Ella no discutió conmigo, solo guardó silencio. A la mañana siguiente, recibimos una llamada telefónica. Nos avisaron que el hermano de mi abuela había fallecido durante la noche.
La hora del incidente coincidía con la hora en la que el hermano de mi abuela falleció. Desde entonces, no volví a hablar del tema con ligereza. No sé exactamente qué fue lo que vimos o escuchamos, solo sé que ocurrió y que no fue la primera vez en mi familia. Tal vez lo que más miedo me dio no fue verla, sino entender que no vino por nosotros, sino nos vino a avisar por alguien que ni siquiera estaba ahí. Por eso les escribo, porque tal vez no todas las historias necesitan una explicación inmediata. Algunas solo necesitan ser contadas. Gracias por leerme. ¿Cómo ven esta carta? Pues yo creo que para entender la historia vale la pena como meternos un poco, un momento, detenernos en el folclore irlandés, porque la figura de la Banshee, que no es reciente, sino aparecen relatos que se remontan a siglos atrás, cuando Irlanda pues era todavía un país pues antiguo, de leyendas, de historias, y no un país moderno. Sí, y yo estuve investigando un poco y la palabra Banshee viene del gaélico Bin Shaid, que significa literalmente mujer del otro mundo o mujer de los túmulos. En la tradición irlandesa no todas las Banshees son iguales. Yo supongo que es porque pues, cada familia hereda un espíritu distinto, ¿no? Pero casi todas comparten algo en común, ¿no? Que es que su función pues, no es atacar, nunca atacan, no son agresivas, sino siempre anuncian la muerte de alguien dentro de una familia específica. Por eso, muchas historias insisten en que no cualquiera puede verlas o escucharlas. Aparecen solo a quienes pertenecen al linaje al que están ligadas, es decir, solamente a algunas familias en específico. La verdad es que es curioso porque yo nunca he conocido una historia así, o ya que tenga un nombre específico para referirse a este tipo de espíritus, pero bueno, aquí también entra uno de los símbolos más antiguos y pues que tienen que ver con este mito, y es el peine. Y así, por más raro que se escuche, pues en el folclore irlandés la Banshee muchas veces aparece peinándose, a veces junto a un río o junto a un bosque, a veces cerca de una casa de una familia. Y el peine pues no es un adorno casual. Peinarse en muchas culturas antiguas está asociado con el duelo, o como preparación de la muerte, o como el tránsito entre mundos. No es vanidad, sino es un ritual. Por eso en Irlanda existe incluso la advertencia tradicional de no recoger jamás un peine abandonado en el campo o en el bosque. Yo recuerdo yo creo que mi abuela también me lo dijo a mí en algún momento de que no, si nos encontrábamos un peine en la calle, no teníamos que recogerlo, porque, bueno, esto ya para Irlanda, ese peine pues, pertenece a una Banshee, ¿no? Y entonces tocarlo sería como llamar su atención, o como entrar o interferir con el otro mundo. Todo esto pues nos muestra algo importante, y es que para la cultura irlandesa estas historias no eran como de entretenimiento, o como que se pueden platicar para, pues no sé, tal vez para llamar la atención de alguien o para asustar, sino que eran una parte, de alguna manera es como parte de la comunidad, y es como la comunidad entiende la muerte y la familia y la continuidad entre generaciones. Y eso pues hace que estos testimonios que escuchamos, como el que escuchamos hoy, pues no puedan como despacharse rápidamente como una simple superstición. Sí, está entre el folclore y bueno, la idea de enseñarle a los niños a no recoger cosas perdidas, ¿no? En la calle. Y la otra cosa que me sorprende es, si tú le preguntas a alguien que es de Irlanda, muy seguramente tiene un conocido o una historia de un Banshee dentro de su familia. Esto es más común de lo que creemos dentro de la cultura irlandesa. De hecho, el fin de semana tuve la oportunidad de convivir con un irlandés, amigo de la familia, y le pregunté, oye, ¿y en tu familia hay historias de Banshee? Me dijo, sí, mi mamá tiene una, probablemente la compartamos también después, ¿no? Y bueno, aquí es donde folclore y lo espiritual empiezan a tocarse, ¿no?
Algo que resalta de estos relatos es que las Banshee pues no atacan, no son seres violentos como muchas veces lo vimos en otros casos, ¿no? Que hay espíritus o seres que realmente pueden llegar a ser un poco agresivos, ¿no? Simplemente son almas que se muestran con gran pesar, prácticamente no interactúan, ¿no? Y los caracteriza que siempre tienen una gran tristeza. Pues sí, cuando hemos hablado de almas del purgatorio, hemos visto que muchas de ellas no se manifiestan libremente, como que no aparecen donde quieren o cuando quieren, o no hablan como nosotros, o no explican su situación, sino que más bien se repiten gestos o sonidos o la misma acción. O por ejemplo, recuerdo que hablábamos de la cara que algunos muestran como una cara de tristeza profunda, ¿no? Y aquí vemos eso exactamente, esta presencia como que no busca atención, o por lo menos para ella misma, y no se comunica con palabras o no pide ayuda directamente. Aparece solo cuando alguien de la familia va a morir. Llora, y sobre todo, que esto es lo más importante como característica después de que investigamos, es que grita muy feo y grita de manera muy sonora, todo el mundo lo escucha, y es un grito que no se parece como al llanto de un animal o de un gato que podríamos pensar, sino simplemente grita y después desaparece. Esto no es el comportamiento de un espíritu como errante o que pues no sabe dónde está, sino que es como el alma que está como atada, pero a una misión, ¿no? Ahora que hay algo todavía más inquietante, y es que en otros casos que hemos analizado, las almas se manifiestan en lugares concretos, a lo mejor en una habitación, a lo mejor en un hospital o en una casa, y aquí no, sino que se manifiesta siempre en la familia, y donde esté la familia y está ligado a la familia. Esto pues tal vez algunos pues se pueden preguntar como oye, pues esta alma, ¿cómo puede un alma estar vinculada no a un lugar, sino más bien al linaje de esa familia, ¿no? Como al apellido? Dentro de la tradición cristiana, y también particularmente en muchos testimonios recogidos por sacerdotes o por teólogos o algunos religiosos incluso, se habla de que las almas que permanecen en el purgatorio es por algo que se quedó por reparar, a lo mejor una culpa o que alguna injusticia, obviamente desde luego que algún pecado que está relacionado con alguna pena que está relacionada con alguna persona, o tal vez una misión no cumplida, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos casos del Padre Pío, pues van y le piden ayuda para resolver alguna situación con su familia, porque quedó como incumplida alguna cosa, ¿no? Pero pues en este caso no, la misión no parece como incompleta, sino que parecen que cada uno está como recibiendo un castigo que tienen, o una pena que tienen que llevar, y que pues no se termina, ¿no? Anunciar en este caso la muerte de alguien de la familia, de generación en generación, como que no es descanso, sino que es algo que cargan ellos, cada uno de las apariciones. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. La Banshee no se aparece por capricho, sino más bien aparece como con una profunda tristeza. También a mí me llama la atención que siempre hablan de las o la Banshee, porque siempre aparece una mujer, no un hombre. No es un espíritu que se vea como un hombre, sino siempre es una mujer. En fin, como que no encaja con una entidad maligna, no encaja más bien con alguien que sufre, que, como lo decía, tiene como una pena, algo que carga, ¿no? Oye, Mike, en México tenemos algo muy similar, que es la Llorona, ¿no? Es como un tipo de Banshee, si lo ves así, es una mujer que va sufriendo, y su pesar es, bueno, ya después contaremos de esta historia, ¿no? Pero siempre se aparece y también grita y llora, ¿no? Es algo muy similar. Sí,
es muy, o sea, es similar también porque siempre en el caso de La Llorona, que creo que también existe algún tipo de leyenda en Latinoamérica, y le cambian el nombre, pero bueno, es algo muy parecido, pero siempre es también una mujer. Y en el caso yo recuerdo que me contaban esto desde chiquito, que siempre La Llorona llora la muerte de sus hijos, que ella misma había matado, pero aparece en un río, también, siempre aparece junto a el agua, o bueno, más bien siempre junto a un río, y los va como buscando o va penando, llamándolos. Y en este caso, la verdad es que sí es diferente, porque es una mujer, muchas veces está relacionada con agua, ¿no? O con ríos, como también mencionan aquí las historias, pero es chistoso o es curioso que siempre lloran la muerte de alguien más. Bueno, que todavía no sucede, sino que va a suceder dentro de poco tiempo, ¿no? Es una mezcla ahí un poco rara o bastante peculiar, y que no se haya difundido en otros, pues en otras ciudades cercanas o países a Irlanda. Es curioso como solamente es una leyenda de Irlanda, no el caso así de la Llorona. También lo que estuvimos viendo es algunos escoceses también dicen tener banshees, y lo que estuvimos viendo es que dependiendo si es Irlanda o Escocia, tienen distintos nombres, pero se refieren básicamente al mismo tipo de fenómeno. Ya, pues sí, es algo, pues llama la atención. La verdad es que es un poco extraño cómo están ligados como repiten el patrón que se repite siempre es, pues, que está ligado a una familia, perteneció tal vez a esa familia, como lo vemos en la historia de aquí, pues parece que esa persona pertenecía a esa familia. Yo no lo sé, pero no sé si en otros siempre se refieren a alguien que fue parte de la familia. Quién sabe, no lo sé. La verdad es que no. Sí, lo que estuvimos investigando es que sí, parece ser que, es el fantasma familiar, porque lo han visto muchas generaciones, y todos piensan que sí es alguien que fue parte de la familia. Claro, pero nadie lo dice así con certeza, sí fue tal persona, ¿no? Es decir, o sea, no. O es lo que vimos es no es alguien que tenga nombre y apellido, que sepan el ancestro común que tuvieron, que estuviera reconocido, ¿no? Eso no. Sí, puede ser un ancestro común, o puede ser simplemente tal vez otro espíritu o otra persona o un alma que la ligan a esa familia. Pues, y lo que decimos curioso. Tiene pequeñas diferencias y tiene como una pequeña lógica esto, ¿no? Si pues la Banshee es parte de una familia, pues no es la misma, ¿no? La que se le representa a otra familia, sino pues tiene los rasgos, ¿no? Hasta dicen que tiene los rasgos familiares. Sí, pues es algo que también habla de algo que ya pasó antes, ¿no? A lo mejor con ese espíritu, y está penando, como se dice aquí en México, está penando esa culpa o esa, pues no se sabe, ¿no? En fin, aquí viene como también otra pregunta, si es un alma del purgatorio, y si su función es anunciar la muerte, pues si alguien rezó, si se puede rezar por esa persona, que en principio, pues por lo que hemos visto, sí se puede rezar por esa persona, o es otro tipo de ente, ¿no? Algún sacerdote que recuerdo decía que solamente existen y cualquier cosa cae dentro de eso. Siempre es ya lo habíamos visto, creo que en el primer programa, ¿no? Es un alma del purgatorio, o un demonio, o un ángel. Y cualquier otro ente que se te pueda ocurrir, pues cabe, o sí, entra dentro de estos tres espíritus, personas, o como sea, ¿no? Pero bueno, pues en todos los casos que hemos estudiado, siempre hay un alma que recibe una oración y quiere ser recordada y quiere ser ayudada y quiere salir del purgatorio. Cuando alguien ofrece pues a Dios, no sé, algún tipo de rezo, sacrificio, misa o alguna cosa religiosa, pues ya las manifestaciones como cesan.
o sea, terminan. Aquí, pues por lo que se sabe, no, sino que la presencia ha continuado. Y eso pues abre la posibilidad a que no estemos ante una herencia como sobrenatural, sino más bien como una omisión espiritual heredada, o no se sabe, es decir, oye, pues no. Lo que decía la abuela, que era probablemente un alma que ya nadie se acuerda de ella, y lo que hemos aprendido en las otras historias que hemos contado, ¿no? Es las almas, su castigo va implícito a tal vez algo que hicieron en la vida o algo que no se sienten ellos o esas almas cómodas y se torturan con eso. ¿Qué le habrá pasado a las banshees para tener esta tortura interminable, ¿no? De anunciar una tras otra. Y bueno, la otra es, si nadie se acuerda, ¿te acuerdas que tenemos estas ideas de las almas errantes que se quedaban en un nivel muy bajo? Y entre menos se acuerden la gente y menos hayan pedido por ellas, dicen que les cuesta trabajo avanzar por sí solas, ¿no? O no pueden avanzar por sí solas. Entonces, lo más inquietante de esta historia, pues es no que tenga un banshee en la familia, sino pensar si existen estas almas que siguen atrapadas porque nadie las recuerda, nadie reza por ellas, nadie se detiene a pensar que también pues necesitan descanso, ¿no? Entonces esta historia, pues más que de ser, analizándola, más que ser una historia de miedo o sobrenatural, es pensar en todas estas almas que nos piden ayuda y que, no, pues que están desconocidas, ¿no? Pues sí, digo, en principio ningún alma queda como fuera de la oración de las personas, ¿no? Como olvidada. Hay una como costumbre, por lo menos en México, que yo no sé si tú la viste alguna vez, pero de hecho eran como esculturas de almas que estaban solas, y a veces les ponían abajo una cosa que decía alma sola. Entonces como que se rezara por esa alma en específico, que ya nadie rezaba, ¿no? Pero bueno, esto pues se ha corregido como teológicamente, y decir, oye, pues a todas las almas, incluso a las que nadie recuerda ya, porque pues podría ser, ¿no? Que estuviera, no sé, tal vez los abuelos, tatarabuelos o chosnos de las personas, pues ya nadie se acuerda de ellos en la familia, o nadie sabe ni siquiera que existieron porque ya nadie los recuerda. Y pues bueno, también a estas almas en principio les llegaría la oración de las personas, ¿no? Pero pues no se sabe, ¿no? Tal vez si en tu familia has escuchado cosas similares o historias parecidas, pues se podría rezar en eso, ¿no? Es, como decíamos, es una presencia que más bien está avisando, ¿no? Es un grito, que a base de su grito, porque pues muchos, lo que habíamos visto es que no hablan, muy poca gente las ve, sino que es un sonido típico, y dice la gente es una banshee, que en eso también se parece a las historias de La Llorona. O sea, muy poca gente ha visto a La Llorona, pero sí se escucha el grito de lejos en las noches. Sí. Bueno, en este caso, y por lo menos en el caso de las banshee, dicen que el grito, dicen a las personas que lo han escuchado, se parece a un grito como de un búho, o como de un lobo, o como de un cuervo, o como del viento. Dicen, sí, es similar, pero no es nada de eso, es algo indescriptible, ¿no? Y muchas veces dicen que cuando está en este murmullo, en esta pena, es como los cantos antiguos pues célticos o galeses, ¿no? Que también es algo interesante. Al parecer, creo que en los velorios se contrataban estas mujeres, era parte de la cultura. Plañidera. Sí, exacto. Que pues tenían esta función pues de llorar, pero en esa región lo hacían como medio con cantos, han de haber tenido algún tipo de rezo en sus idiomas antiguos celtas, ¿no? Y parece que pues esta es como la evolución de toda esa cultura. Sí, pues yo algunas cosas que leí es que
también dicen que se pueden aparecer en forma de animales, como de cuervos, y mencionaban algún otro animal, o como a lo mejor eran lobos, pero que el sonido era característico, o sea, no era parecido al llanto o al quejarse de estos animales, sino que era una cosa muy, pues sí, como estruendosa, se podría decir, y que es como un llorar muy fuerte, ¿no? Que a lo mejor puede asustar porque se escucha, pues se escucha y no se ve nada, ¿no? Pero bueno, si en tu familia existe pues alguna historia parecida, o esa presencia, o ese gritar, o ese hablar de la gente, pues escríbenos, y para contar tu historia aquí la podremos contar con mucho gusto, y pues tu testimonio puede ayudarnos también, o a todas las personas que nos ven, a entender si estas historias son solo recuerdos o es una cosa como mucho más cercana, y si todavía hay almas que están esperando a ser escuchadas. Pues sí. Bueno, pues con esto concluimos este capítulo. Nos vemos en el que sigue. Y bueno, pues recuerden, todos vamos a cruzar. ¿No sería mejor saber qué hay del otro lado? Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.